¿Por qué resistirse? Lo único que quiero es Dios. Y si se disuelve en la mente en una fracción de segundo y ni siquiera lo notas, bien. Y si se requieren grandes lágrimas y grandes experiencias en el mundo, bien. ¿Cuál es la diferencia? Es realmente lo mismo. Es porque has renunciado a través del permiso, has renunciado a tener la propiedad de tu camino particular de vuelta a casa y te has decidido a permitir que el Confortador te lleve a casa. Como deseas el reino por encima de todo lo demás, ya no importa cómo se experimenta el proceso. Ya no te quejas de que parezca demasiado largo, simplemente te pones a ello. Permites que el Confortador te lleve de la mano y desande los pasos que una vez diste por error. Y cada paso requiere permiso, que es el perdón nacido de un deseo, que ha sido purificado del deseo de aquello que aprisiona, y es reemplazado por el deseo de liberar todas las cosas. Una vez que tu deseo comienza y se convierte en el reino, el final de la travesía es perfectamente seguro. Se acabaron las clases. Lo que el ego es no puede durar, pues el mismísimo universo, la creación, el mundo en torno a ti, conspirará, lo que simplemente significa respirar junto a. Todas las cosas conspirarán conjuntamente en manos del Espíritu para crear precisamente lo que tú requieras para ser completamente liberado de la ilusión. Y ya habrás acordado secretamente con el Confortador que así será. El permiso pues es tan importante como el deseo, es un aspecto de este camino, de esa base mediante la cual el Cristo recuerda al Cristo y resurge de las cenizas del ego para caminar por este plano y por cualquier plano, como la verdad que es verdad siempre. Recuerda que el que compara y contrasta es solo el ego, es solo la mente egoica, la que piensa sobre el camino del otro y se pregunta si ese camino es quizás mejor que el suyo propio, que el tuyo. Solo hay la vida que estás experimentando directamente. Y a través del deseo y del permiso, la misma vida llega a ser acogida como el mismísimo medio por el cual el Confortador está disolviendo la ilusión de tu mente. Y por supuesto, todo se basa en la humildad de constatar y comprender que el ego no puede despertarse a sí mismo, que el Confortador es ese agente dado por la gracia que sabe cómo llevarte a casa. Te recomiendo mucho que establezcas una relación con el Confortador, como si fuera una relación con un buen amigo, de hecho, el mejor de los amigos, hasta que alcances un punto en el que virtualmente toda decisión se le entrega a esa mente. Bien, amigote, giro a la izquierda o a la derecha, y renuncias a la propiedad sobre tu vida. Es solo el ego el que piensa que puede poseer la vida. El espíritu sabe que la vida le posee, es decir, la vida te ha concebido, la mente de Dios te ha dado surgimiento. Eres de Dios, no eres el dueño de la vida, eres el receptor de ella. ¿Estarías entonces dispuesto durante este mes a tomar la decisión de convertirte en un gran maestro del permiso? Puedes comenzar con lo más simple, como: permito que esta pasta de dientes sepa exactamente como sabe, sin ninguna queja. Es simplemente así. Si se trata del cambio de estación, ¿estarías dispuesto a no lamentarte por el final del verano y la llegada del otoño y a experimentar ese cambio? Pues ten por seguro y por favor escucha atentamente que en el ámbito del mundo, que es el ámbito de la percepción, lo único que hay es cambio constante. Bajo eso hay una realidad inmutable que impregna todo lo variable. Pero donde hay resistencia al cambio, ten por seguro que hay una mente viviendo en el engaño.
Recuerda que ya hemos dicho antes que la mente despierta no siente ninguna resistencia ante las cosas del tiempo. Ya no intenta librarse del tiempo, ya no intenta hacer que las cosas se queden igual. La mente despierta puede aceptar todas las cosas, confiar en todas las cosas y de este modo trascender al instante todas las cosas, incluso en medio del cambio. En tu ámbito, ¿acaso hay algún momento en el que no haya cambios? ¿Puede el cuerpo ser el campo del silencio perfecto? Difícilmente, incluso si haces que tu corazón se pare durante 3 segundos, todavía hay sangre que fluye lentamente por las venas. Todavía surgen pensamientos, hay sonidos que llegan a los oídos. El cuerpo no es aquello que pudiera hacerlo inmutable. El discernimiento del cuerpo, el campo en el que el cuerpo surge, eso es ya inmutable. Puedes entonces llegar a ser el campo de discernimiento que puede acoger y aceptar todas esas cosas que surgen, cambian y pasan, pero sin sentir ninguna obstrucción al aceptar y bailar con esas cosas, pues la mente que está liberada de las ilusiones, de la muerte, es aquella mente que aprende a bailar con la muerte, a acceder a cualquier instante o a cualquier relación, sabiendo que como el cuerpo está involucrado, necesariamente debe llegar a un final. De hecho, ya está en su camino a la muerte. La mente que se vuelve aquella que ya no tiene miedo, que ya no tiene resistencias, es la mente que ha perdonado todas las cosas, incluso a sí misma. Es la mente, pues, que puede aceptar todos los fenómenos que surgen y pasan, y lo hace con pasión, con alegría, con viveza, con inocencia, con simplicidad. Esa mente no puede saborear la muerte. Literalmente transmuta la muerte, incluso cuando la muerte parece estar ahí delante. Así pues, el estado más elevado de ser es siempre una paradoja cuando tratas de pensar sobre él. Mediante tu deseo te has acercado cada vez más profundamente al reino, y a través del cultivo del permiso tienes la disposición llena de gracia a reconocer que aquello que surge ya está expirando. Es como el agua que fluye por un tenedor, así es que igualmente podrías no lamentarte por ello. La mente que se lamenta es la mente encarcelada en el engaño. La mente que permite todas las cosas es la que ya se encuentra libre, más allá de todas las cosas. Imagina que se te ha dado una ventana, como si tu creador te hubiera arrancado de sí mismo y hubiera dicho: voy a arrojarte al campo del tiempo porque hay algo que quiero que aprendas. Ahora tienes 30 días en los que aprenderlo. Suponte que si no lo aprendes, tu existencia será apagada, lo cual borraría tu nombre del libro de la vida. Ahora bien, por supuesto que eso nunca va a pasar. Es solo una manera de influir sobre ti. Suponte que durante los siguientes 30 días todo lo que importara, motivo de la gracia de permitir. ¿Cómo haces eso? Al descender una vez más a las experiencias más concretas, más mundanas, más ordinarias, en cualquier día dado. Cuando abres el agua de la ducha por la mañana, te tomas realmente tiempo para estar presente, sentir que su frescura se torna en calidez y reconoces que acabas de observar el constante baile del cambio en tu mundo. Y simplemente dices: permito que ocurra este cambio. Ahora bien, si eso te hace parecer como si fueras algún tipo de gran ser, cuando de hecho eso que sucede va a suceder de todas maneras, lo digas o no, pero diviértete con ello. Y si quemas la tostada, respira profundamente. Y antes de que la mente egoica comience a quejarse y a gimotear porque la tostada no está como ella quiere, detente y contémplala. Experimenta realmente la tostada quemada y di: permito que esta tostada esté quemada, y ahora soy libre de elegir comérmela como está o de comenzar de nuevo.
Si entras en el automóvil y sales del garage y las gotas de lluvia están golpeando el parabrisas, date permiso simplemente para volver a traer a tu mente desde el futuro al presente y di: permito la caída de la lluvia. Así de simple. Así pues, ya ves el poder de la transformación de la conciencia, que por cierto es la única cosa que puede ser transformada. El aprendizaje es un asunto de conciencia. Es lo único que puede ser cambiado. Es el único lugar donde el aprendizaje puede tener lugar. Y todo aprendizaje es diseñado para traducir la percepción, de modo que ella en sí misma se vuelva cada vez más y más y más y más como la realidad. El miedo se disuelve en la mente y entonces el Padre puede dar el paso final por ti. El aprendizaje es necesario en el campo de la percepción y tú te has colocado a ti mismo en ese campo. Así pues, ¿por qué no estará bien con eso y permitir que la percepción sea sanada? Es sanada al llevar el poder de la observación a aquello que está justo delante de ti, y no delante del cuerpo, sino justo ahí, en el mismo campo del discernimiento. Y es por eso por lo que deberías estar sacándole brillo a la pista de baile en todo momento. Oh, no tengo que ir a ninguna parte. Está justo aquí, frente a mí. Este momento ordinario me da la puerta de entrada a la transformación de la conciencia misma. Todo lo que tengo que hacer es poner un poco de disposición para ello. ¿Y sabes qué? Tengo todo el poder del cielo y de la tierra para hacer justo eso. Nadie puede quitármelo. Nadie puede cambiar la libertad en la que vivo. Yo soy quien puede aportar esta poca disposición a este momento y permitir que las gotas de lluvia golpeen en la ventana. Si miraras en torno a ti, descubrirías que en cualquier día dado hay una gran abundancia de cosas para mantenerte ocupado, muchas razones por las que el aburrimiento no es más que una decisión. Pues justo delante de ti está la riqueza de un camino, traducido por el Confortador, que va desde un sueño de separación a la autopista real, hacia el reino, y todo el poder del cielo y de la tierra reside en ti, en este instante. Y en este instante, para elegir de nuevo, pero es el momento de sacar esas afirmaciones del ámbito de la abstracción intelectual hacia los muy concretos, por así decirlo, momentos vividos. ¿Cuándo puedo elegir de nuevo? Ahora mismo. Puedo aceptar y permitir que estas gotas de lluvia golpeen en la ventana. Puedo estar presente con ellas. Puedo escucharlas. Puedo ver cómo se escurren en vez de estar molesto, en vez de dejar que la mente se vaya hacia sus aventuras futuras. Puedo cultivar el arte de estar presente ahora como la mismísima presencia de una mente que es libre. Por lo tanto, considera en tus días, en cada uno de tus siguientes 30 días, ¿qué podrías utilizar en este día para practicar este ejercicio? Claro, por supuesto que esta es una cuestión un poco extraña, ya que tú no puedes estar sin cosas con las que y en las que poder poner en práctica esto. Es imposible. Aquellos que dicen estar aburridos en realidad están diciendo: me estoy resistiendo al reino. Simple y llanamente. Bien, percibimos una vez más que muchas personas en tu mundo buscan encontrar una espiritualidad que las libere del mundo de su experiencia, sin comprender nunca que es esa misma actitud la que las encadena, lo que las encarcela en su infierno. La espiritualidad es simplemente un proceso de ver las cosas de forma diferente. Y esa es una decisión activa, que nace del deseo, acompañada de esa pequeña disposición llamada permiso. Una decisión de reconocer que cada momento es como una joya que se te presenta en un plato dorado a ti, la criatura de Dios. Eres aquel que siempre tiene la libertad,
y que literalmente crea o fabrica su experiencia. La lección final que yo tuve en el tiempo sobre el permiso fue la crucifixión. Ahora bien, sé que hay muchos de ustedes que no quieren seguir mis pasos, pero tened por seguro, queridos amigos, que si miras bien en tu experiencia, verás que ya has probado crucifixiones mucho más intensas y muchas veces. Eres libre de dejar de crucificarte, eligiendo transformar tu propia experiencia, llevando el poder de tu mente para que influya en ella. Deseo, permiso. Así pues, ¿qué se interpone entre ti y el objetivo que buscas? La decisión de intentar estar loco, la decisión de intentar resistirte a Dios. Ahora bien, sabes que te puedes resistir a otro cuerpo, ya que el otro cuerpo ocupa otro trozo de espacio. En otras palabras, ya no está donde tú estás, así que puedes resistirte a él. Pero te digo esto, Dios ya está plenamente presente justo ahí donde estás. ¿Cómo diantres podrías resistirte a lo que ya está ocupando el espacio en el que te encuentras? ¿Podrías asimismo querer intentar librarte de tu propia mano o sacudirte y frotar la piel para quitártela del cuerpo? Todo sufrimiento es resistencia ante la realidad. Todo despertar y toda sanación es soltar esa resistencia. El perdón, el permiso. Dios ya está aquí y yo soy para siempre de Dios. Me rindo. La entrega, la rendición es el fruto del permiso. La rendición es el fruto del perdón. La rendición es lo mismo que la expiación o reconciliación. Pero por ahora concéntrate simplemente en el permiso, para asegurarte de que no has dejado ninguna esquina oscura en tu mente, ninguna esquina llena de tu necesidad de percibir las cosas de una cierta manera, o de tu necesidad de creer que el mundo debería ser distinto de como es, o llena de tu olvido de que cada evento que surge en tu experiencia puede ser visto como Cristo o como infierno. A medida que eliges ver solo cielo, descubrirás el poder que ya te ha hecho libre. ¿Para qué otra cosa podrías usar el tiempo? Has estado intentándolo con todo lo demás y has visto que no bastaba. No has sido capaz de llenarlo con los suficientes amantes, dinero, automóviles, restaurantes. Así que, asimismo podrías llenarlo con la transformación de la conciencia, de modo que la percepción comience a estar cada vez más y más alineada con el mundo real. ¿Por qué no? Y si alguien te pregunta, ¿qué haces con tu tiempo? Dile, dejo crecer el Cristo. ¿Tú qué haces? Y así pues, practica bien. Comienza con las afirmaciones que se te dieron cuando comenzamos. Son muy importantes para ti, como una manera de desencadenar la oportunidad de observar aquello que pudiera no ser como la verdad y que todavía esté merodeando en la mente. Algunos podrían decir que está en el campo emocional, que es realmente tan solo el espacio de pegamento en el que pegas tus percepciones. Y es como fijar la cola al burro. Pega ese en la pared y déjalo ahí para siempre. Permite que esas cosas borboteen para que tu santa mente se pueda ver purificada de ellas. Y sobre todo recuerda, no hay errores. Eres libre de confiar en el impulso que parece estar moldeando tu vida, pues has cedido a él al invitar al Espíritu Santo para que te lleve a casa. Eres aquel que ha suplicado tener una aceleración, por lo tanto, sé también aquel que acepta la gracia que se te ofrece. Recuerda que la resistencia es el ego, la aceptación es el Cristo. Y aquel que permite todas las cosas ya ha trascendido todas las cosas. Sección de preguntas y respuestas. Pregunta:
¿Cómo saber si realmente se está siendo guiado? Respuesta. De hecho, querido amigo, esta es una cuestión de gran importancia, aunque no vayas a pensar que la importancia requiere seriedad. Por lo tanto, comprende que a medida que buscas separarte a ti mismo del barullo y del estrépito mundanos de la mente del mundo, de las opiniones de quienes están en torno a ti y tratas de cambiar el impulso de la mente para dirigirlo hacia el corazón, hacia el reino del cielo dentro de ti, hacia ese silencio en el que habla la voz del Confortador, reconoce bien que el mismísimo primer paso es comenzar por el principio. Y con esto queremos decir que siempre, y sin nunca jamás dejar de hacer esto, siempre, en cualquier periodo así de meditación u oración, comienzas reconociendo la verdad, y es verdad siempre, que trasciende las sombras, las ilusiones, las percepciones erróneas del mundo. Y la verdad es simplemente esta. No puede ser menos que lo que Dios te ha creado para ser. La separación de Dios no existe. Y si ves como tú existes en este momento, eso solo puede suceder porque de hecho eres una unidad con esa fuente creativa que te ha concebido a su propia imagen y te ha dado acceso a toda sabiduría, a toda verdad y a todo apoyo. Pues tú, en verdad, eres amado por encima de todas las cosas. Por lo tanto, comienza siempre reconociendo que esta es la verdad. Luego permite que el cuerpo se relaje y a medida que lo hace, mira con el ojo interno, con el ojo de la mente, el problema, la situación, el panorama que parece presentarse ante ti. Ya se trate de una cuestión de relaciones, de profesión o de lo que sea. Entonces simplemente contempla la situación con el ojo de la mente y di: esta situación no tiene el poder de dañarme. Se presenta porque la he llamado por mi propio deseo de crecer en sabiduría, para crecer en fortaleza, poder y seguridad. Luego, recuérdate a ti mismo que solo la guía del Confortador, la voz interna del Espíritu Santo, puede pensar correctamente por ti. Pregunta a aquel: amigo mío, ¿para qué se me da este panorama? ¿Qué lección necesito aprender? ¿Qué decisión me llevará realmente en dirección a mi compromiso más profundo? Y enfatizo la palabra compromiso aquí, ya que, como bien sabes, y como hemos hablado ya muchas veces, hasta que la mente, hasta que el alma, hasta que el corazón no se comprometa plenamente a despertar de cada último rastro de ilusión, hasta que no se vuelva un corazón plenamente comprometido a sacar los regalos que han sido colocados dentro de él por Dios, la vida es como un barco sin timón. Por lo tanto, pregunta: ¿qué decisión es la que realmente sirve al compromiso que has hecho para despertar a la mente de Cristo, para ser la personificación encarnada de la sabiduría, del amor y de la paz? Ahora bien, habiendo hecho eso, recuerda, al menos en las etapas iniciales de la travesía, que la mente egoica siempre habla primero. En otras palabras, has aprendido a recurrir al pensamiento del mundo para encontrar las soluciones a los panoramas, a lo que llamas problemas, que se presentan por sí mismos. Hay un periodo de reentrenamiento de la mente en el que tienes cada vez más desapego respecto a las pautas de pensamiento del mundo. Pero cuando comienzas a entrar en el silencio de este modo y preguntas: ¿qué decisión sirve realmente para mi mayor bien, para mi más profundo compromiso? La primera voz que normalmente oirás es esa vocecita que dice: oh no, no hagas eso, no hagas esto, eso no te mantendrá a salvo. ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Y qué pasa con aquella otra? ¿Y qué pasa con todas estas cosas? Si observas, notarás que cuando esa voz habla, crea una inquietud dentro del cuerpo-mente mismo, como si fuera un océano batido por un furioso viento, de modo que las olas se revuelven de un lado para otro. La respiración cambia,
Los hombros se tensan, hay inquietud y parece como si resultara difícil mantener la comodidad y la paz. La voz egoica, que es la voz del miedo, la voz de la culpa, del autojuicio, la voz que habla de no merecer ser lo que Dios te ha creado para ser, esa voz siempre crea turbulencia y pérdida de paz internas. Por lo tanto, meramente obsérvala, no busques librarte de ella, sino simplemente obsérvala tal como es. He hecho una pregunta en mi interior y he pedido guía, y de inmediato mi mente se ha perturbado, mi cuerpo ha cambiado y se ha tensado, y estoy pensando en todo tipo de cosas por ahí. Esta seguramente no sea la voz del confortador, por lo tanto simplemente preguntaré de nuevo. Simplemente regresa al reconocimiento de quién eres y pregunta de nuevo, como hemos sugerido. Comienza a observar pues, a medida que el cuerpo comienza a relajarse, que solo necesitas decir en tu interior: en verdad, no sé lo que ninguna cosa es ni para qué es. Si estoy aquí es para aprender lo que significa estar despierto, ser la encarnación del amor, y solo hay un maestro que se me ha dado y que siempre guía correctamente. Luego simplemente haz de nuevo tus preguntas y observa el efecto. Di en tu interior: no estoy apegado a la respuesta, pues confío en el amor para dirigir mi rumbo. Cuando comienzas a observar que la mente, tu ser, está cada vez menos apegada al resultado que estás buscando, entonces la voz del confortador puede comenzar a hablarte. A menudo has oído decir que Dios habla con una voz suave, calmada y tranquila. Esto es lo opuesto al pensamiento del mundo. Por lo tanto, a medida que cultivas la habilidad de permanecer en silencio, de desapegarte de cualquier necesidad, de que la respuesta o la solución se muestren de cierta manera, entonces accederás cada vez más a ese lugar en la profundidad de la mente o el corazón, en el que el confortador mora en unidad contigo. Recuerda que el Espíritu Santo es solo mentalidad correcta. La mentalidad correcta, la visión correcta, el sentimiento correcto, es aquello que está alineado con la voluntad de Dios. Esa mentalidad correcta fue colocada dentro de ti por Dios mismo o Dios misma, como quieras, de modo que en realidad solo estás escuchando la profundidad de tu propio ser, aquello a lo que a menudo nos hemos referido como el corazón, para hacer una distinción entre el corazón y la mente pensante inquieta. Es en el silencio donde habla la voz del confortador, y el silencio llega cuando ya no inviertes en el resultado de las decisiones o los contextos con los que te encuentras. Sabrás que estás siendo realmente guiado cuando al llegar una imagen, un pensamiento, o incluso una voz, un sentimiento en el corazón, todo tu ser resuene con ello, y por lo tanto no hay ningún conflicto, ya no hay más tira y afloja, hay un momento de simple conocimiento, no es algo que necesite ser explicado a nadie. No son estas cosas que cuestionas o rumias en tu mente, es un conocimiento simple, inmediato. Esta es la decisión correcta, este es el viaje que debo hacer, este es el libro que debo leer, esta es la relación en la que debo estar o no estar, no importa. El caso es que sientes en tu cualidad de ser una claridad, una resonancia, que indica que has entrado en un estado de plenitud. Sabes que sabes, y solo hay certeza. Luego, por supuesto, el siguiente paso es seguir eso. La voz del ego surgirá de nuevo 1000 veces para debatir contigo. ¿Y por qué? Porque, insisto, la voz del ego es aquella voz fabricada por ti como resultado de tu culpa, de tu miedo y de tu creencia de que no mereces ser una unidad con Dios, que tu inocencia ha sido mancillada y que por lo tanto el Creador te ha olvidado. Esto nunca es así, eres totalmente amado, nunca has pecado y permaneces como has sido creado para ser. Y tu Creador solamente espera a que despiertes del sueño de no merecimiento y ocupes tu lugar legítimo
en tanto que su creación, para que lo bueno, lo santo y lo bello puedan ser extendidos a través de ti en el mismísimo acto de la creación. Querido amigo, la guía es algo que se aprende en el campo del tiempo. Tiene lugar en el grado en que estés dispuesto a dejar de pensar por tu cuenta. Surge en el grado en que estés dispuesto a dejar de lado la guía de todo el mundo que te rodea. Y si te abres a esa guía mundana, vas a ver que hay mucha gente que sencillamente está a la espera de poder decirte lo que tú deberías hacer. Surge como resultado de tu disposición a comenzar a entregar toda decisión al amigo, al maestro, al confortador, que ha sido colocado por Dios en la profundidad de tu mente y de tu corazón. Y Dios no es sino amor. Por lo tanto, cultivar la sintonización, la resonancia con, la escucha de esa voz, y luego seguir esa voz en la profundidad de tu corazón, conlleva que estás aprendiendo a permitir que el amor sea tu guía, que el amor sea tu maestro, que el amor sea tu amigo, y que el amor es universal, y que el amor es eterno, y que el amor está dentro de ti ahora. No puedes estar solo en ningún momento, y todo poder del cielo y de la tierra se te ha dado para guiarte y para moldear tu travesía por el tiempo. Y conforme el tiempo avance, te convertirás en un maestro de sintonizar con la guía. Al poner la dirección hacia el reino del cielo, aprenderás a dirigirte solo hacia ese altar y no al altar del mundo. Y a medida que ocurren los milagros, a medida que tienes éxito tras éxito, aprenderás que a fin de cuentas el mundo ha estado equivocado. No estás solo. No necesitas abrirte camino por tu cuenta. Tu camino será fabricado para ti por un poder, un amor y una inteligencia que fueron quienes en primera instancia te concibieron y que solo tienen en mente tu máximo bien. Practica con ganas, pues, querido amigo. Mira a ver cómo puedes empezar a entregar las decisiones. Comienza con las muy simples, de modo que no surja el miedo. Comienza, por ejemplo, simplemente diciendo: ¿qué sería lo mejor que me podría comer para desayunar? ¿Cuál de estas dos películas disfrutaría más? Y luego practica la escucha de la guía interna. De nuevo es así, de esta manera. Como empiezas con las situaciones que son bastante seguras para ti, y luego puedes progresar hacia las decisiones más grandes, hasta que al final se entrega toda decisión, hasta la más ordinaria, y no de una manera que cualquiera podría ver o notar, sino que tu mente ha sido corregida, de modo que en cada momento estás en calma preguntando: Padre, Madre, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pues solo tu plan funciona y solo tu camino está cubierto con las flores de los milagros, de la sabiduría, de la paz y del cumplimiento o realización de mi alma. Comienza a practicar, amado amigo, tomando la determinación de entregar cada decisión al lugar silencioso donde el amigo, el maestro, te espera. Pregunta: ¿has mencionado que todos los eventos son neutros? Por favor, ¿podrías hablar de eso y tratarlo con más profundidad? Respuesta: me agradaría mucho hacer esto por ti, salvo que tu pregunta es un evento neutro que no tiene ningún interés. Ya habéis oído decir muchas veces, y ciertamente no soy el primero en decirlo, que todos los eventos son neutros. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un momento desconocido para el pensamiento del mundo. Pasa desapercibido, inadvertido por quienes viven sus vidas seducidos por las sombras que componen el mundo, porque están gobernados por el miedo, por el juicio, por la duda, por la culpa. Esto es como una turbulencia en la mente que oculta la simplicidad de ese momento al que nos estamos refiriendo. En todas y cada una de vuestras experiencias hay un momento en el que comienza a surgir un evento, una brecha, si se pudiera decir así, en la que vuestra mente no está interpretando el evento,
está meramente surgiendo. Esta es su realidad, su talidad. Talidad quiere decir tal como es. Simplemente surge. No sabes de dónde vino, surge del misterio. Pues en verdad nadie puede decir por qué siquiera existe algo. Surge del misterio. Energía danzando en un interminable moldeado de formas, que comienza, que pasa y que luego termina. El mundo en el que vivís, este mundo de energía llamado dimensión física, es como un continuo espectáculo de luces. Energía danzante en cascada cambiante. Hay un momento de perfecta paz, un momento que se puede cultivar para que se expanda. De modo que tu mente se dé cuenta de la inocencia de cada evento. Pero la percepción de la inocencia requiere la sanación del miedo. Ya he comentado con ustedes muchas veces que fundamentalmente solo hay dos emociones, por así decirlo, solo dos mundos o solo dos realidades, amor y miedo. Y de las dos solo una es real, el amor, pues Dios es amor y no crea nada de semejante a sí mismo. El miedo debe pues ser sanado en la mente y en el cuerpo, mientras el cuerpo dure, para que la mente pueda percibir este momento de inocencia, contemplando cómo surge una ola del océano, del misterio, sin necesidad de juzgarla, sin necesidad de levantar un cartel y decir, ¿le daremos un 5 o un 9? No, esa es una mala ola. Esta es buena. ¿Qué tiene que ver esta ola conmigo? Oh, no quiero esa ola. Ya conoces todo este tipo de pensamientos. Hay un momento en el que la inocencia perfecta de cada evento se encuentra sin perturbar. ¿Qué ocurre entonces para que un evento neutro se convierta en uno cargado de significado? La percepción tiene lugar, y la percepción es como una coloración. Pongamos que tienes unas gafas de sol y que vas caminando por ahí con ellas en la mano, sin ponértelas. Y así en ese momento ves las cosas justo como son. Y luego más tarde te pones esas gafas de cristales azules delante de los ojos. Entonces el mundo, aquello que estás experimentando, se ha visto inmediatamente coloreado de cierta manera. La percepción es en gran medida así. La única diferencia está en que las gafas se encuentran a gran profundidad dentro de tu mente. Las gafas están hechas de todas esas creencias, percepciones y actitudes que has tomado de otros en torno a ti a medida que buscabas adaptarte a este mundo. Eso crea creencias. Y literalmente creerás que lo que ves está ahí fuera, cuando de hecho simplemente estás mirando a través de las gafas del prisma, de las gafas de tu propia mente. Por eso he dicho a menudo que no hay nada fuera de ti. Por lo tanto, cuando experimentes cualquier evento, observa tus respuestas. Y luego, si realmente deseas la paz de Dios, deja de tratar de justificar tus percepciones. Y más bien ve a tu interior y pregunta, con el inocente asombro de un niño, me pregunto por qué estoy eligiendo ver este evento de esta manera. Me pregunto si lo podría ver de una manera diferente. Quizás aquello que parece ser un trauma me esté ofreciendo un tesoro. Si tan solo me pudiera aquietar y pedir guía al confortador. La percepción es en gran medida así. La única diferencia está en que las gafas se encuentran a gran profundidad dentro de tu mente. Las gafas están hechas de todas esas creencias, percepciones y actitudes que has tomado de otros en torno a ti a medida que buscabas adaptarte a este mundo. Eso crea creencias y literalmente creerás que lo que ves está ahí fuera, cuando de hecho simplemente estás mirando a través de las gafas del prisma, de las gafas de tu propia mente. Por eso he dicho a menudo que no hay nada fuera de ti,
Por lo tanto, cuando experimentes cualquier evento, observa tus respuestas y luego, si realmente deseas la paz, deja de tratar de justificar tus percepciones y más bien ve a tu interior y pregunta con el inocente asombro de un niño: me pregunto por qué estoy eligiendo ver este evento de esta manera. Me pregunto si lo podría ver de una manera diferente. Quizás aquello que parece ser un trauma me esté ofreciendo un tesoro. Si tan solo me pudiera aquietar y pedir guía al confortador. La realidad de tu mundo es esta. Escucha cuidadosamente. No existe. Es decir, no está ocurriendo fuera de tu propia mente. La mente es todo lo que hay, y la libertad proviene de la disposición a asumir la responsabilidad de eso. Para que el misterio que hace nacer todos los eventos pueda ser visto de la manera que tú necesitas verlo, desde la libertad, desde el poder, desde la seguridad, desde la paz, desde el amor más que desde el miedo. Como estás hecho por tu creador para crear, estás creando sin cesar. Y hasta que llegue el despertar, literalmente, estás creando el mundo de tu experiencia a través de las gafas de tus propias percepciones. Eres libre en cualquier momento de sanar esas percepciones y de aprender a ver de manera diferente, y finalmente de ver a través de los ojos del Cristo. Y Cristo es solo el reflejo o reverberación del amor que Dios es. Sin importar lo que diga la parte egoica de la mente, esto es lo único que nunca cambia. Todos los eventos permanecen siendo perfectamente neutros. ¿Qué valor y qué significado, pues, pueden tener? Tendrán el significado y el valor que emerja de tu decisión sobre qué voz escuchar. La voz del ego, que es la voz del miedo, del juicio y de la falta de merecimiento, o la voz del amor, en la que el confortador traduce los eventos del tiempo y te muestra cómo pueden ser utilizados para tu propio despertar y sanación, y, por extensión, para el despertar y la sanación del mundo mismo. Esta es la voz que el Cristo en ti escucha. Es la voz que habla de perdón, la voz que habla de audacia, la voz que habla de sabiduría y de paciencia. Es la voz que sirve solo a un propósito, a ese objetivo que puede llevar de nuevo a casa a cada uno de los niños de Dios, para elevarlos a la paz que buscan, fuera del sufrimiento de la culpa a la que han estado acostumbrados. Quienes están plenamente despiertos en el campo del tiempo parecen muy normales, pero en su mente, en su conciencia, han estado entregando para permitir que el Espíritu Santo interprete toda serie de eventos por ellos. Y el Espíritu Santo interpretará los eventos solo de la manera que sirva el proceso de despertar. Los eventos ya no tienen ningún otro propósito que no sea la corrección profundamente en la mente, que permite que el amor sea recordado y restaurado, de modo que la creación pueda fluir sin obstáculos. Sabrás que estás escuchando la voz del ego cuando argumentes frente a la corrección de tu percepción. Aprende bien entonces, de nuevo, y con una práctica inocente, a admitir que todos los eventos son neutros. Puedes hacer esto de la manera que ya te he explicado muchas veces a través de muchos canales. Meramente date 5 minutos al día en los que te sientas en una silla y observas las cosas a tu alrededor. Y cada vez que tus ojos caigan sobre un objeto, o quizá oigan el sonido del teléfono o lo que sea, simplemente dices: no sé qué es esto ni para qué es, ni siquiera sé cómo llegó aquí. Descanso en mi inocencia y no hago ningún juicio sobre ello. De este modo comienzas a cultivar la mente para que se ensanche la brecha, en la cual en el interior de tu mente el momento de inocencia sobrevive lo suficiente como para que puedas ser consciente de él. Finalmente podrías ser literalmente crucificado por seres que juran que te odian
y podrías contemplarles con ecuanimidad y paz, o bien diciendo sencillamente: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Este evento es simplemente un evento neutro, y sigo permaneciendo en unidad con Dios. Comenzarás a descubrir qué es lo que todavía estás valorando o dónde estás todavía resistiendo en tu necesidad de estar en lo cierto sobre tus percepciones. Y simplemente invita al Confortador a cambiar tu mente por ti. Pregunta: por favor, explica más cosas sobre la paradoja de vivir como una conciencia crística y no obstante vivir también en un cuerpo y con un ego individuales. Respuesta: querido amigo, por favor escucha bien a medida que te doy la clave. En el discernimiento crístico es imposible vivir como un ego individual o una mente individualizada, ya que el discernimiento crístico es lo que se establece en la trascendencia de la vieja percepción errónea, que te dice que estás viviendo dentro de un cuerpo y mirando desde ahí a través de él, y por lo tanto que estás separado de otros debido a la distancia entre los cuerpos. En el discernimiento crístico, literalmente sientes y conoces tu identidad como espíritu, y el espíritu acoge o abraza todas las cosas. Literalmente reconoces que no hay nada fuera de ti. No obstante, es muy cierto que ese cuerpo-mente con el que una vez solías identificarte todavía continúa, pero ha sido traducido, ha sido transformado, pues tu percepción de él ha sido corregida. Comprendes que la habilidad que tienes para percatarte de las cosas es el mismísimo regalo de Dios que te creó en un primer momento. Es el poder de ser consciente, es el poder del espíritu mismo. Por lo tanto, ya no se trata de mi cuerpo-mente, de mi mente egoica, sino solo de el cuerpo, de la mente. Y eso es entregado con cada respiración, con cada pensamiento, al espíritu. Así pues, he aquí la clave. Tal como planteas la pregunta, es imposible. No puedes vivir como mente crística y seguir siendo un cuerpo y ego individuales. El estado más elevado de conciencia es pues un estado en el que la percepción ha sido corregida y el cuerpo-mente, mientras dure, camina por el planeta, pero ahora en vez de ser tú, es una simple herramienta del espíritu. Ya no estás identificado en tanto que él o con él. Miras tus manos y tus pies, miras la cabeza, contemplas los pensamientos que vienen y van, y comprendes que el cuerpo-mente nunca podría tener ningún otro propósito o valor sino aquel que Dios le da, y has entregado tu propiedad. Dijiste: Padre, es muy evidente que no he sabido cómo vivir feliz, alegre y en paz. Me entrego a mí mismo, te entrego todo esto, de vuelta a ti, úsalo, e iré a donde tú quieras, llevaré la carcasa, el cuerpo a donde quieras que tú desees que vaya. Ya no me importa. Si estoy aquí es solo para estar en paz y para ofrecer este cuerpo-mente como una posible vía, mediante la cual el amor pueda ser revelado a otro, mediante la cual la sabiduría pueda ser entregada al mundo. Ni siquiera estoy apegado a eso. Todas las cosas son tuyas. A medida que pasa el día, comienza a observar cómo son tus pensamientos sobre el propio cuerpo. ¿Cuántas veces dices, mi cuerpo, mi ego, mis pensamientos? Comienza a crear cierta distancia diciendo simplemente, el cuerpo, la mente egoica, que en realidad no es la posesión de nadie, sino solo una cualidad transitoria de la mente, y que muchos seres parecen estar compartiendo, los pensamientos. Si estuvieras sentado al lado de tu océano y estuvieras mirando cómo las olas se levantan y caen desplomándose, ¿acaso dirías, ¿esa ola es mía y de nadie más? Por supuesto que no. Dirías, oh, ahí va una ola. ¿Puedes enseñarte a ti mismo en el transcurso de tu día a hacer eso mismo? Oh, el cuerpo está lavando los platos. El cuerpo camina por la hierba. Oh, hay pensamientos pasando por la mente.
Puedes volverte el testigo u observador de lo que está surgiendo y desapareciendo, pues cuanto más desarrollas la cualidad del testigo, más transparente se vuelve el mundo y más comprendes que tú eres el observador de todo pensamiento. Tú eres el veedor de toda cosa. Tú eres espíritu. Eres como el océano en el que las olas surgen y mueren. Y comienzas a volverte alguien que está identificado, ya no como el cuerpo, ya no como la personalidad o la historia particular, sino identificado como aquello que abraza, confía y permite todo. Serás espíritu. Y luego sabrás la respuesta a tu pregunta, pues no puede ser respondida con el intelecto, solo puede ser conocida y vivida directamente. Pregunta: ¿puedes hablar sobre la percepción del movimiento de la nueva era en tanto que está echando balones fuera, es decir, montado sobre la corriente ascendente e ignorando lo que llamamos el lado de la sombra? ¿Y cómo equilibrar cómo no estar negando la sombra? ¿Puedes comentar eso acerca de ir por las corrientes ascendente y descendente en menos de 10 minutos? Respuesta: esta sería una buena pregunta para dedicarle toda una hora, o quizás varias, y no obstante, te daré la respuesta en 2 minutos. Y el único problema será entonces el de si eres capaz de comprender esa verdad en los 7 u 8 minutos restantes. Aquí está la respuesta. El buscador debe convertirse en descubridor. El deseo de ir por la corriente ascendente es un sutil aspecto de la experiencia de buscar. El corazón que está despierto acoge todo, confía en todo y no rechaza nada. Y si estás en este mundo, eso que llamas la sombra, puede ser amado tan fácilmente como cualquier experiencia mística de ascensión. El deseo de ir por esa corriente no es nada más que el deseo de evitar algo. Si sabes que eres espíritu, no hay ningún lugar a donde ir. Solo existe el abrazo amoroso de aquello que es, para que pueda ser restaurado y proporcionar así un momento a través del cual el amor se extiende. Por lo tanto, acoge todo, confía en todo, permite todo, trasciende todo. Eso debería bastar por ahora. Pero dentro de esto hay mucho que contemplar. Te harás libre cuando dejes de buscar a Dios y permitas que Dios te encuentre. Por lo tanto, aquel que busca ir a algún lugar está solo desarrollando el mismo patrón egoico. Solo el amor es real y en ese momento Cristo está presente. La expiación o reconciliación está consumada. El Maestro ha surgido en un abrir y cerrar de ojos. Para quienes están presentes, reconocen que nada sucede por casualidad. Por lo tanto, confía en esa guía para todo. En ese lugar, en tu interior que reconoces como escuchar la guía de tu corazón. No estás solo, y el poder del amor de Dios está contigo incluso ahora, y lo estará a lo largo de toda la eternidad. Ninguna percepción, ninguna apariencia puede cambiar la verdad que es verdad siempre. Y así en este momento, según escuchas estas palabras, ¿puedes sentir y aceptar la verdad de ellas? La única razón de que las escuches, la única razón de que puedas sentir la verdad que llega a través de ellas, es porque tú eres esa verdad, conoces esa verdad. Hay pues un lugar dentro de ti, ilimitado, eterno, invisible, incomprensible para la mente mundana, incomprensible para los sentidos del cuerpo, pero perfectamente comprensible e incluso comprensible de forma sencilla para el silencio en el que mora el alma, comprensible en un estado de conocimiento perfecto. Toda enseñanza, sin importar la forma, tiene tan solo una meta específica: impulsar a la mente del soñador más allá de su sueño, devolver esa mente a un estado de conocimiento perfecto. Algunos llamarían a esto iluminación, aquello que repentinamente es inundado de luz. Y la luz es verdad, y la verdad es conocimiento,
y el conocimiento es amor. Y la única diferencia entre el conocimiento y la creencia, que es la misma que la diferencia entre el amor y el miedo, es que en un estado de conocimiento, en un estado de iluminación, se desvanece la resistencia a la verdad, quizá inicialmente solo por un momento, pero al final ya no queda ninguna resistencia a la simplicidad de la verdad. Esta transferencia o esta transformación, desde un estado de miedo al amor o desde la ignorancia hacia la iluminación, sucede de un modo muy específico para cada mente dentro del sueño. Es decir, debe suceder de acuerdo a lo que se requiere para soltar los patrones que se han asentado en esa mente en particular. De un modo general, estos patrones son los mismos para todos, pero en su expresión adquieren una singularidad perfecta. Por lo tanto, la hora de tu iluminación, de tu sanación, la manera en que ocurra, los contextos que sean necesarios para que seas desafiado por tu propio yo, de modo que aquella creencia que hayas estado manteniendo, nacida del miedo, pueda ser llevada a tu atención y así soltada, será exclusivamente solo la tuya. Es por eso que en la vía de la transformación es absolutamente esencial que nunca compares tu travesía con la de otro. Presta atención, por supuesto, a las travesías de tus hermanos y hermanas. Mantente abierto en todo momento a aprender, a crecer, a asimilar, a aplicar, a integrar, a considerar, a ponderar. El ego siempre compara y contrasta. Se observa a sí mismo, toma su autoimagen y la compara con la imagen de otra mente, sin siquiera darse cuenta de que la imagen es algo que él ha creado. Cree que está viendo lo que está fuera de sí mismo. Cree que la imagen o el análisis que hace de otro realmente existe en ese otro y que es posible. El asunto aquí está en que el ego compara y contrasta y entonces extrae una conclusión sobre su propia valía, su propio progreso, su propio estado de iluminación. Todo eso es necesariamente la función del ego, porque en realidad tú estás creado tal como estás creado para ser. Y allá donde estés en cada momento dado, la iluminación no está más allá de una decisión. Esa decisión conlleva una sola cosa: soltar la valoración de mente que has colocado sobre todo y sobre todos, muy especialmente sobre ti mismo. Esa decisión descansa en la voluntad de confiar en la palabra de Dios. Esa decisión descansa en tu disposición a cultivar el silencio. El tema, pues, es el cultivo de ese silencio interior, que es el umbral hacia la sabiduría divina. ¿Cómo llega entonces la mente a un verdadero silencio? No es simplemente un asunto de cerrar la boca. No es mera ni simplemente un asunto de acallar el ruido del mundo. No es ciertamente un asunto de dejar de escuchar a los demás, ya sea que digan palabras de alabanza o de crítica. Muy al contrario, el silencio se puede cultivar de varias maneras. Inicialmente parecerá que es algo que haces con el cuerpo. Respirar profundo y rítmicamente, sentarte cerca del mar, sentarte bajo un árbol y dejarte atrapar por el viento. Simplemente practicar el antiguo arte de permanecer en silencio sin hablar, según transcurren tus eventos diarios. Todo eso comienza a cultivar una relajación dentro de lo que llamas cerebro y cuerpo, el sistema nervioso. Pero de todos modos, esas cosas son simplemente proyecciones de la mente. Así pues, se trata de aquietar el cuerpo, de calmarlo, para permitir que la actividad en los hemisferios cerebrales se relaje y se vuelva más armoniosa. Y este es de hecho un paso inicial a la hora de llevar la mente al silencio. Pero mucho más profundo que todo eso es que aquel genuino silencio, que de hecho es el umbral hacia la sabiduría, y la sabiduría no es más que iluminación, requiere del cultivo de una profunda honestidad con uno mismo.
La honestidad es ese acto en el que la mente ya no está comprometida a engañarse sobre su propia oscuridad. Es necesario entrar en la negrura del ego para poder descubrir lo que ya no quieres. Y en verdad, todo el que haga una travesía así comprobará que aquello que el ego es se vuelve algo repulsivo, repugnante, hiriente para uno mismo. Y eso es lo único que importa. Por lo tanto, entiende que en la vía de la transformación, aunque ya hemos abarcado mucho en este periodo de pocos meses de un año, la piedra angular del currículum universal debe ser siempre el cultivo de una profunda honestidad con uno mismo. Y en la honestidad con uno mismo, uno decide simplemente observar la mente. Observa simplemente el comportamiento que fluye desde la mente a través del cuerpo, mientras se expresa a sí mismo hacia el mundo. La auténtica honestidad con uno mismo requiere tiempo. ¿Y por qué? Porque el ego es el intento de reemplazar la honestidad y la verdad con la deshonestidad y la falsedad. Imagina pues por un momento que estás plenamente iluminado en este instante. Estás morando en un estado de libertad y paz perfectas. Eres uno con Dios. ¿Habría algo sobre lo que necesites ser deshonesto en tu propia mente? ¿Qué esquina de la mente no habrías podido acoger en la luz? Por lo tanto, en verdad, entiende bien que el ego es el intento de reemplazar la honestidad con la deshonestidad. Es la deshonestidad en sí misma. De hecho, uno podría ir tan lejos como para decir que aquellos que quieran encontrar al demonio tan solo necesitan mirar hacia el ego, en cuyo caso el ego se vuelve egocéntrico y tu sentido de la identidad se vuelve el de estar completamente envuelto en la defensa y en la protección de una imagen falsa de ti mismo. Tu dominio humano está impregnado de mucha resistencia, de mucha energía de resistencia. ¿Qué es únicamente esto? No quiero mirar honestamente. Debo mantener la imagen sobre mí mismo que necesito creer que es cierta. Esto no es amor y esto no es verdad. Queridos amigos, tomad un momento pues y sencillamente cultiva la profunda honestidad con ti mismo, respondiendo simplemente a estas preguntas. ¿He tenido alguna vez un pensamiento asesino? ¿He manipulado alguna vez a otra mente para intentar obtener lo que creía que necesitaba? ¿He retirado amor por la sutil razón de provocar daño o por intentar provocar daño a otro? ¿He tenido alguna vez, los llamaremos así, fantasías sexuales irrespetuosas? ¿He odiado alguna vez el mundo? ¿Me he despreciado alguna vez a mí mismo? Y por último, pero no menos importante, pues en verdad, si lo quisieras considerar, todas esas preguntas surgen de esta única pregunta. ¿He odiado alguna vez a Dios? Ahora bien, y en perfecta honestidad contigo mismo, la respuesta a cada una de esas preguntas solo puede ser sí. Y una mente honesta contempla todo lo que haya surgido dentro de ella sin juzgar, pues no puede haber ninguna honestidad mientras haya juicio. Piensa bien en las preguntas que te he planteado y luego simplemente da un paso más allá. ¿Ha ocurrido recientemente algo parecido en mi mente? Advierte qué es lo que sucede ahora. Presta atención a tu mente, incluso a tu cuerpo y a tu respiración. ¿Qué sucede a medida que comienzas a acercarte a la verdad? ¿Notas un poco de inquietud? ¿Notas que la mente se vuelve más activa con su cháchara? Decídete por el silencio, decídete por la paz. Pues la sanación tiene lugar en el grado y en la amplitud en que la mente esté dispuesta a acoger lo que ocurre dentro de ella. La negación provoca separación del yo con respecto al yo con mayúscula, del yo con respecto a otros y del yo con respecto a Dios. Y por lo tanto,
la mismísima paz que la mente busca a través de la creencia religiosa, es imposible mientras la mente se encuentra en negación o rechazo con respecto de sí misma. Ten por seguro que cuando yo caminé por tu planeta como un hombre, también me sentía muy frustrado con los fariseos que estaban ahí plantados en una esquina, profesando la creencia religiosa, con sus largos y hermosos ropajes. Tuvieron su justa recompensa. Y es por eso que te he dicho a menudo, cuidado con aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero que interiormente son voraces lobos. Pues la mente deshonesta está en conflicto constantemente. Se separa a sí misma de su sexualidad como ser humano. Se separa a sí misma de su ira, de su tristeza, de sus heridas, de sus pensamientos asesinos. Pero la mente que está sanada ha aprendido a acoger y a dirigirse hacia toda sombra sutil en la mente. Pues el amor, solamente el amor lo acoge todo, confía en todo, permite todo y así trasciende todo. Y ya no necesita vivir con miedo a que esas cosas puedan gobernarlo. La iluminación es ese estado en el que el mundo, y el mundo no está fuera de ti, el mundo es el contexto, los pensamientos, las imágenes y las percepciones que has atraído hacia ti mismo. El mundo ya no ejerce poder sobre ti. No significa que deje de existir. Y este ha sido el gran error de lo que llamas religión, en tanto que algo opuesto a la espiritualidad. La religión os dará un conjunto de creencias, de ideas sobre ti mismo, de estándares que debes alcanzar. Y de ahí la mente concluye que, si voy a ser una persona espiritual no puedo estar enfadado. Si soy alguien espiritual no tengo fantasías sexuales con mi vecino, etc. Y todo eso es absolutamente falso, pues en realidad la experiencia en tu dominio es la que la mente ha creado y es consciente de todas aquellas cosas distintas al amor. Entonces se separa de sí misma y proyecta una imagen llamada ego, primero hacia sí misma y obviamente hacia otros, de lo que ella quiere creer que es lo más cierto. Pero recuerda, la creencia no es el conocimiento. El conocimiento, solo él, permite a la mente observar lo que surge dentro de ella sin juicio, sin miedo, sin identificarse con ello. Contempla el mundo en perfecto perdón. Acabo de tener un pensamiento asesino. Tuve la imagen de golpear a mi empleador en la cabeza con un martillo y ver cómo la sangre chorreaba a través del cráneo roto. Sí, bueno, es simplemente otro pensamiento más, surgiendo y desapareciendo en este dominio. No cambia la verdad de quién soy. Y soy libre de extender amor o de golpearle con un martillo. La mente que es libre y que está en paz ya no está en conflicto consigo misma. La mente que no está en conflicto mora en perfecta vulnerabilidad. Ha aprendido a acoger y aceptar la verdad sobre los fenómenos de la mente misma, en este mundo que sueña. Está dispuesta a comenzar a ser honesta y a cultivar una mayor honestidad con todos los que la rodean. Ya no finge. Ya no hay manipulación ni control. No haya ninguna energía inconsciente desgajada que esté realmente gobernando el show, la obra, aun si esa mente parece no darse cuenta de ello. La mente en conflicto consigo misma es peligrosa para sí misma y por supuesto, por extensión, para todos en todas las dimensiones. Por lo tanto, de hecho, ten cuidado con aquellos que llegan con piel de cordero, pero que interiormente son voraces lobos. Cuidado con la perversidad del ego dentro de tu propia mente. ¿De qué modo se te presenta con piel de cordero? ¿Lo hace acaso minimizando, banalizando los comportamientos dañinos? ¿Lo hace minimizando o banalizando lo que realmente es simplemente una carencia de responsabilidad por uno mismo?
¿Te da siempre excusas por las que tu vida no está progresando de tal manera que se vuelva una vida con un poder cada vez mayor para hacer nacer el Cristo? Aprende a cultivar la honestidad contigo mismo. Aunque suene simple, es algo que lleva tiempo, y simplemente porque, insisto, la mente ha empleado su propio poder para estar en negación o rechazo con respecto a sus propias creaciones distorsionadas. No quiere adueñarse de ellas, no quiere acogerlas. Lo que más quiere para ti y para ella es creer que realmente es un ser muy elevado espiritualmente. Y se pondrá el vestido de la oveja del ego, de la máscara, de la persona, de la autoimagen, la imagen proyectada en el mundo social. Y se aferrará a eso como si fuera un vestido que se pone en el cuerpo contra el frío viento invernal. Como en un reproche contra ese frío, y se aferrará a ello, sin importar lo que sea. Tal mente es una mente loca, y una mente así es dañina. Una mente loca limita el paso de flujo de amor a través de ella. El flujo que podría sanar este mundo.